Hay cárceles tan silenciosas que la mayoría de quienes las habitan ni siquiera saben que son prisioneros. No tienen muros de piedra ni puertas de hierro. No hay guardias, ni rejas, ni cadenas visibles. Son cárceles construidas con pensamientos. Y es ahí donde el ser humano, aún caminando libre por el mundo, vive encerrado sin darse cuenta. El taoísmo observó esta prisión invisible y la nombró con una claridad que aún hoy resulta incómoda. La mente no liberada es una cárcel que se alimenta de sí misma. Cada idea que se repite, cada recuerdo que se enciende una y otra vez, cada juicio que aparece como sentencia definitiva son ladrillos que levantan los muros. Y cuanto más se les da importancia, más sólidos parecen esos muros. Pero la mente, en su naturaleza esencial, no es prisión. La mente es espacio, es cielo abierto, capaz de contener nubes, tormentas y claridad. Lo que la convierte en cárcel no es el pensamiento en sí, sino la identificación ciega con él. Cuando confundimos lo que pensamos con lo que somos, ya no hay salida. Cada palabra mental se convierte en decreto, cada imagen en frontera. El Tao nos enseña que la raíz del sufrimiento está en esa confusión. Pensar no es un problema. Creer que los pensamientos son la verdad absoluta es lo que encierra. Y cuando vives así, tus pasos ya no son libres. Caminas según las voces internas, obedeces mandatos invisibles, luchas contra enemigos que quizás solo existan en tu mente. Imagina por un momento que un pensamiento es como un eco en la montaña. Tú lanzas una palabra y la montaña la devuelve multiplicada. Si no entiendes el eco, crees que alguien más te responde, te amenaza o te persigue. Pero el Tao te recuerda, el eco no es otro. Eres tú. Así funciona el pensamiento. Vuelve una y otra vez. Y si no lo reconoces como eco, terminas luchando contra tu propio reflejo. La cárcel del pensamiento se vuelve más dura cuando el deseo y el miedo se suman a ella. El deseo constante repite, necesito más, todavía falta, aún no estoy completo. El miedo responde, no lo lograré, perderé lo que tengo, me fallarán. Así, entre deseo y miedo, la mente construye barrotes invisibles que atrapan cada gesto y cada decisión. Y lo más trágico es que el prisionero se convierte también en su propio carcelero, alimenta con su atención aquello que lo oprime. El taoísmo propone algo radicalmente distinto. No te pide que destruyas la mente, ni que la castigues, ni que la conviertas en enemiga. Te invita a observarla hasta descubrir que sus barrotes no son de hierro, sino de humo. Cuando miras un pensamiento con claridad, ves que nace, dura un instante y muere. Lo que parecía sólido es en realidad pasajero, pero mientras lo creas eterno, se vuelve cadena. Y aquí quiero detenerme un instante para invitarte a algo. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, si percibes que de algún modo has vivido dentro de esa cárcel invisible, suscríbete ahora y activa la campanita. En este espacio compartimos enseñanzas taoístas y reflexiones profundas que pueden ayudarte a reconocer lo que te encierra y, sobre todo, a recordar lo que te libera. El pensamiento, cuando domina, convierte incluso lo bello en carga. Admiras un paisaje y la mente lo interrumpe con comparaciones. He visto mejores. Este no es el lugar ideal. Debería estar en otra parte. Disfrutas de un momento de calma y la mente lo contamina. Esto acabará pronto, después vendrán problemas. Así, lo que podría ser libertad se convierte en celda. El Tao responde con una lección esencial. No habites en el comentario, habita en la experiencia. Cuando te sumerges en la experiencia directa, sin la mediación constante del pensamiento, recuperas algo que estaba olvidado, la inmediatez de lo real, el sabor del té sin opiniones, el sonido del agua sin juicios, la caricia del viento sin comparaciones. No son cosas extraordinarias, son lo más sencillo, pero lo sencillo es lo que la cárcel del pensamiento no te deja ver. Imagina una habitación llena de espejos que devuelven tu imagen desde todos los ángulos. Entras, das un paso y te ves multiplicado.
te ajustas el cabello en un espejo y al fondo otro espejo te devuelve un gesto que interpretas como defecto. Intentas corregirlo y esa corrección genera una nueva imagen que ahora también te juzga. Así opera la cárcel del pensamiento. No te muestra la realidad, te muestra reflejos de tus reflejos, hasta que olvidas dónde estaba el cuerpo vivo que originó todo. La mente cree que corrige, en realidad se corrige a sí misma sin tocar jamás lo real. Hay pensamientos que caminan con uniforme, suenan a orden. Debes hacerlo perfecto, deberías poder con todo, tienes que entenderlo ya. No buscan claridad, buscan control. Y el control, cuando se vuelve compulsión, ahoga lo que intenta proteger. Si observas con calma, descubrirás que detrás de esos mandatos hay temor a la incertidumbre. La mente preferiría una mala certeza a una buena pregunta abierta. El Tao, en cambio, honra la apertura. Donde la mente teme al no saber, el Tao encuentra un espacio fértil. Otra forma de prisión aparece cuando confundes sentir con pensar sobre lo que sientes. Aparece una tristeza simple, un peso en el pecho, un nudo en la garganta, y la mente se apresura a intervenir. Esto significa que fallaste. Siempre te pasa lo mismo. Nadie te entiende. En segundos, el cuerpo queda secuestrado por la narrativa. El Tao propone algo radical: sentir sin editorial. Permitir que la sensación complete su curva sin convertirla en historia. El dolor duele menos cuando no lo conviertes en identidad. La mente creadora de barrotes también sobrenombra etiquetas que aprietan. Soy ansioso, soy incapaz, soy un desastre. Un nombre que pretendía describir un momento termina dictando el futuro. El taoísmo aconseja aflojar el nudo de la nominación, usar palabras como señales, no como grilletes. Decir, ahora hay ansiedad, en lugar de soy ansioso, abre una puerta que la sentencia cerraba. A veces la cárcel se alimenta de ensayos. Ensayas conversaciones, peleas, disculpas, victorias. En tu cabeza la escena se repite con variaciones mínimas, como si estuvieras editando una película que nadie verá. Cuando llega la vida real, ya estás exhausto. El Tao sugiere guardar energía para el momento presente. Lo no vivido no se resuelve con 100 simulacros. El río no aprende su curva en un mapa, la aprende al tocar la orilla. Hay presos que pulen los barrotes para que brillen. Son pensamientos sofisticados, con palabras elegantes y razonamientos robustos, pero que sostienen el mismo encierro. No merezco, todavía no es suficiente, si fallo, dejo de valer. Cambias el vocabulario y la estructura lógica, pero el mensaje sigue siendo castigo. El Tao no se impresiona por la retórica, pregunta si ese pensamiento te deja más vivo o más contraído. Lo verdadero, en esta vía, ensanchas la respiración y el gesto. La mente además colecciona pruebas para confirmar su visión. Si cree que el mundo es hostil, encontrará señales en cada esquina. Si cree que todo depende de ti, no verá manos invisibles sosteniéndote. El taoísmo propone practicar una mirada sin caza, ver sin ir a buscar confirmaciones de un guión previo, mirar como mira el agua, reflejando, no apropiándose. Cuando el pensamiento se aferra, la acción se vuelve brusca. Quieres resolver de inmediato, decir la última palabra, cerrar el tema hoy. Pero esa prisa no nace de la urgencia real, nace del miedo a permanecer con lo que sientes. El Wu Wei aplicado a la mente no es pereza, es no mover lo que no pide movimiento. Una pausa de 2 respiraciones reordena más que 10 argumentos. Una noche de descanso pone en su sitio lo que 1000 vueltas no ordenaron. Si esta exploración te está ayudando a reconocer tus barrotes invisibles, recuerda suscribirte y activar la campanita. Este espacio es para aprender a mirar sin rejas y vivir con una mente a favor, no en contra. La cárcel del pensamiento también se nutre del pasado y del futuro como refugios falsos. En el pasado, te conviertes en historiador de tus heridas. En el futuro, en profeta de tus miedos. El presente, en cambio, no permite argumentos largos. Te invita a tocar. ¿Qué hay ahora mismo bajo las manos? ¿Qué sonido llena la habitación? ¿Qué parte del cuerpo pide espacio? Estas preguntas no alimentan la celda,
abren ventanas. Xuanzi hablaba de igualar las cosas para soltar la tiranía de lo útil y lo inútil, lo correcto y lo incorrecto cuando se vuelven extremos rígidos. La mente encarcelada levanta tribunales internos que juzgan cada gesto. La mente en la vía del Tao suaviza los bordes, reconoce matices, permite que una idea conviva con su contraria sin entrar en pánico. Esta flexibilidad es libertad, te salva del o todo o nada que estrecha la vida. Hay otro carcelero, la comparación. No mira la realidad, mira el marcador. Voy detrás, ellos ya lograron, me quedé corto. La comparación desfigura lo que toca, convierte un proceso vivo en carrera. El Tao te saca del estadio y te devuelve al taller. Allí ya no compites, aprendes. Allí el tiempo se mide en destreza, no en aplausos. Cuando la mente cree que la solución es pensar más, conviene recordar que el pensamiento funciona como fuego. Calienta, cocina, ilumina, pero si lo dejas sin contención, incendia la casa. El contenedor aquí es la atención abierta, una presencia que no persigue ideas ni las espanta, las deja venir y salir. Ese permiso actúa como umbral. Lo que necesita quedarse trabaja, lo que no, se disipa. Hay prácticas silenciosas que no son técnicas, sino actitudes. Caminar sin contenido, dejando que los ojos descansen en lo que hay sin calificación. Preparar una taza con pulso, dejando que cada gesto sea suficientemente lento como para hacer sentido. Escuchar a alguien sin componer tu respuesta por adelantado. No son rituales místicos, son microactos de excarcelación. La mente celda teme al vacío y por eso rellena, pero el vacío en la tradición es utilidad. El hueco de la vasija, el espacio de la habitación, la pausa entre frases. Si no dejas hueco, la vida no tiene por dónde entrar. La cárcel se percibe sólida porque no conoces el valor del espacio. Cuando lo honras, descubres que el pensamiento puede reposar en lugar de producirse sin tregua. Otro ladrillo del encierro es la autoexigencia de claridad inmediata. Quieres entenderlo todo ya, cerrar ya, resolver ya. Lo que no se definen te angustia. El Tao te recuerda que hay procesos opacos por naturaleza, semillas que germinan bajo tierra, decisiones que se decantan en silencio, vínculos que encuentran su forma después del silencio correcto. Obligar luz donde aún debe haber sombra es una violencia que atrofia. La cárcel también se sostiene con culpa reciclada, no por los actos, que se pueden corregir, sino por un hábito de castigo. El castigo quiere pagar con sufrimiento, aunque el sufrimiento no repare. El Tao favorece la enmienda sobria, ver el error, aliviar el daño, ajustar el gesto y avanzar más ligero. La culpa perpetua solo engorda al carcelero. Observa cómo cambia tu experiencia cuando reemplazas ¿por qué soy así? Por ¿qué necesita esto para estar bien? La primera pregunta te acusa, la segunda sirve. La mente carcelera busca culpables. La mente libre busca condiciones para que algo florezca. Incluso las palabras libertad y paz pueden volverse barrotes si las conviertes en ideales absolutos. Las persigues como trofeos y te frustras porque no llegan puras. El Tao prefiere la dirección a la meta, un pulso que te mueve hacia lo amplio, aunque el día sea imperfecto. La libertad aquí no es un estadio final, es un modo de andar que reduce roces y aumenta espacio. Mira un instante el cuerpo. ¿Dónde se siente tu cárcel? ¿Mandíbula tensa? ¿Pecho duro? ¿Estómago contraído? El pensamiento ancla sus rejas en la carne. Si no atiendes el cuerpo, la mente gana siempre. Aflojar hombros, suavizar la lengua contra el paladar, permitir peso en la pelvis, son claves humildes que desatornillan barrotes sin discurso. También hay una inteligencia en esperar el momento, como el artesano que no pinta mientras el barniz no ha secado. El pensamiento impaciente quiere terminar. El Tao cuida madurar. Muchas discusiones se resolverían solas si no las removieras cada 10 minutos.
Muchos proyectos encontrarían su cauce si no los explotaras antes de tiempo. Y cuando parezca que ya entendiste, observa el impulso de explicar. A veces la necesidad de explicar es la cárcel disfrazada de maestro. Quieres convencer para calmarte. Quieres doctrinar para sentirte seguro. El Tao confía en la contagiosa tranquilidad del ejemplo. A veces el pensamiento que descansa enseña más que un discurso perfecto. Si todo esto te está abriendo un resquicio, por pequeño que sea, quédate. Suscríbete y acompaña estas exploraciones. No te prometo una mente sin nubes. Te propongo un cielo más vasto, donde las nubes no dictan el clima de tu día. La cárcel del pensamiento se desmonta sin violencia. No le declaras guerra porque la guerra es más de lo mismo. Pensamiento contra pensamiento. Le retiras alimento. Menos juicio, más sentir. Menos repetir, más atender. Menos forzar, más permitir. Con el tiempo verás que las rejas se vuelven translúcidas. Siguen ahí, pero ya no mandan. Caminas a través de ellas como quien atraviesa una cortina. Y entonces de pronto te descubres en una escena cualquiera, lavando un cuenco, cerrando una puerta, atando un cordón, sintiendo que no falta nada. Sin discurso, sin milagro, sin épica. Solo vida sin barrotes. Ahí empieza otra clase de pensamiento, el que sirve a la experiencia, no el que la reemplaza. El pensamiento tiene 3 capas. Primera, herramienta. Sirve, organiza, calcula, planifica. Cuando acaba, se guarda, como un cincel. Segunda, ruido. Repite, compara, dramatiza, busca sentir control. Agota y no crea. Tercera, veneno. Sentencia, se absolutiza, se convierte en juez y verdugo. El arte taoísta consiste en reconocer en qué capa estás y regresar a la primera. Si no se puede, salir de la segunda y no alimentar la tercera. Hay noches en que la mente enciende un telediario privado, titulares urgentes, predicciones perfectas sobre desgracias que no han ocurrido. Te propone pactos. Si pensamos 10 minutos más, mañana todo estará bajo control. Sabes que es mentira, pero firmas. El Tao sugiere un contrato distinto. Mañana a las 10 pienso esto con papel y lápiz. Aplazar con conciencia neutraliza la sensación de urgencia y devuelve al pensamiento su lugar de tarea y no de clima. En una disputa, la prisión adopta forma de guión cerrado. Sé lo que dirá, sé quién es. No escuchas palabras, escuchas tu expectativa. Si te detienes un segundo, algo sutil se abre. Aparece un dato que no estaba en tu libreto. La persona no encaja del todo en tu categoría. Ese segundo es una limadura del barrote. El Tao no pide que renuncies a comprender, pide que dejes hueco para que lo real contradiga tu apresurada certeza. Hay pensamientos que amarran con nudos de siempre y nunca. Son cuerdas baratas, parecen fuertes, cortan la piel, pero no resisten prueba. Si cambias esas palabras por a menudo o hoy, el nudo afloja. No es truco lingüístico, es precisión. La mente juez exagera para condenar. La mente que sirve, mide. Cuenta Zhuangzi la historia del anciano que perdió su caballo. Los vecinos dijeron, ¡qué desgracia! Él, ¿quién sabe? Al poco el caballo volvió con una manada. ¡Qué suerte!, dijeron. ¿Quién sabe?, respondió. El hijo, al domarlos, se rompió una pierna. ¡Qué infortunio! ¿Quién sabe? Llegó la guerra. Reclutaron a los jóvenes. Al chico no. La enseñanza no es indiferencia. Es no apresurar el veredicto. La cárcel del pensamiento cierra el caso en 5 minutos. El Tao deja respirar la historia. La ansiedad suele vestir uniforme de eficiencia. Pareces diligente, pero en el cuerpo hay rigidez. Una vía taoísta para salir de celda es bajar de la cabeza a 3 puertas. Puerta del aire. Una exhalación más larga que la inhalación 2 veces, como si abrieras ventana. Puerta de la tierra. Sentir el peso de la pelvis en la silla o la planta del pie en el suelo
sin cambiar nada. Puerta del agua. Suavizar la mirada, aunque tengas los ojos cerrados, dejar que el foco se ensanche. 3 puertas, 30 segundos. No resuelven el universo, te devuelven el cuerpo. Con cuerpo, el pensamiento pierde autoridad tiránica. La mente celda ama la hipótesis del desastre. ¿Y sí? ¿Y sí? La respuesta taoísta no es discutir cada «y sí», es volver al «así es ahora». Así es ahora. Estoy sentado, hay luz en la ventana, una parte de mí siente miedo, otra puede sostenerlo. Nombras hechos y también la capacidad que los sostiene. Ese inventario quita gasolina a la película. En el trabajo creativo, el pensamiento preso exige brillo continuo. El Tao prefiere el ritmo de taller, calentar, intentar, dejar reposar, volver. Cuando el proyecto no avanza, la celda grita fuerza. El taller cambia de herramienta. Caminar 10 minutos, tocar madera, ajustar la luz. No es evasión, es sabiduría del desvío. Encontrar el punto de apoyo que la mente a solas no halla. Hay una trampa sutil, el materialismo espiritual. Cambias las metas de la empresa por metas de lucidez, pero mantienes la misma compulsión. Ser más consciente, estar siempre presente, nunca reaccionar. Los barrotes ahora son blancos, brillan. El Tao propone objetar incluso ese impulso. No hagas del ideal otra cárcel. Mejor, hoy un gesto más amable. Hoy un roce menos con el mundo. Mañana vemos. El pensamiento preso también confunde culpa y responsabilidad. La culpa se regodea, la responsabilidad actúa. Una frase: lo siento, haré esto para repararlo. Deshace metros de cadena. Y si no hay reparación posible, la responsabilidad se transforma en cuidado futuro, no repetir la forma que dañó. El barrote entonces no tiene que sujetar. En la ciudad, la mente recibe miles de estímulos. No es moral, es física. Demasiada entrada satura. Ayuna de información como ayunas de azúcar. Un rato sin titulares, una mañana sin mensajes al despertar, una tarde sin opiniones ajenas. No es aislamiento, es recuperar oído para tu señal. Si el río está turbio, no metas más ramas, deja posar el barro. El pensamiento compulsivo tiende a narrar en exceso. El Tao invita a mostrar. Si en un vínculo quieres cambiar algo, baja el discurso y sube el gesto. Llega la hora, escucha sin interrumpir, cumple la promesa pequeña. La mente ama los manifiestos. La vida responde a microhechos. Reconoce al carcelero favorito. Tal vez sea la perfección, tal vez la necesidad de agradar, tal vez el miedo a errar. Ponle nombre propio, como el perfeccionista, la complaciente, el adivino. Cuando lo oigas, recítale un contrato nuevo. Gracias por intentar protegerme, hoy no te daré el mando. No lo expulsas, le reduces rango. Para decisiones grandes, evita el plebiscito mental infinito. Prueba la práctica del borde. Acércate a la decisión hasta sentir el filo. Quédate allí respirando, sin saltar. Observa el cuerpo, los microgestos, la propensión. A veces la claridad llega como descanso en una opción. No es magia, es afinación del instrumento que decide. La cárcel usa también el resorte de la ofensa. Una frase mal puesta y ¡bang! Juicio perpetuo. Recuerda la barca vacía que ya conoces. Hoy puedes ir más allá. Mira la densidad de tu barca. Si está demasiado cargada, expectativas, historias viejas, cualquier roce parece ataque. Aligerar no te vuelve naif, te vuelve menos inflamable. Hay días en que la mente se levanta con viento cruzado. En vez de insistir en avanzar recto, ceñir un poco es sabio. Cambia la dirección de tu esfuerzo, arregla lo pequeño, limpia la mesa, ordena un cajón. Esos mínimos reordenan el campo y disuelven la tormenta mental sin enfrentarte a ella. No olvides que el pensamiento descansa en la palabra. Cuida verbos tengo que, aprieta, voy a, abre.
Elijo devuelve agencia. Cambiar la gramática no es superficial, ajusta el software que levanta barrotes. La mirada yin-yang ayuda. Pensar es yang, dirección, foco. Sentir, escuchar es jing, recepción, espacio. Una cárcel aparece cuando una de las dos polaridades coloniza todo. Si estás muy yang, mete yin, agua, sombra, lentitud. Si estás muy yin, mete yang, paso firme, decisión concreta, límite visible. Equilibrio no es tibieza, es dinámica. En pareja o familia, el pensamiento preso reduce al otro a función, como el que molesta, la que controla. Ensayo taoísta, cada día un dato nuevo del otro, por pequeño que sea. Ese dato rompe el molde y te obliga a ver persona, no categoría. Donde hay persona, el barrote no encaja. Si sientes que esta exploración te ayuda a desenredar tu cabeza, suscríbete ahora y deja un "estoy aquí" en comentarios. Este camino se recorre mejor acompañado, a paso humano. En Insomnia, la mente propone contabilidad. Repasar, resolver, anticipar. Cambia de tarea, sensaciones suaves y ritmos largos. Cuenta respiraciones hasta 5 y vuelve a 1. Recorre con la atención la piel de la frente hacia la nuca, de los hombros a los codos, de las manos al abdomen. No persigas el sueño, retira los obstáculos. El sueño es agua, viene cuando el cauce es amable. La jaula más sólida es la del autorretrato fijo, yo soy así. El Tao prefiere verbos a sustantivos. Hoy actúo así, mañana veremos. Donde hay verbo, hay giro posible. Donde hay etiqueta, hay piedra. Aflojar la autoimagen no es perderte, es ganar movilidad. Una práctica de campo. La ley de una cosa. En medio del torbellino, haces una cosa de principio a fin. Una taza, un correo, una página, sin cambiar de ventana. Tu mente protesta, quieres 5 vías abiertas, pero al terminar recuperas unidad. Cada final pequeño baja una reja. La lógica de la celda es o. Ensayo la lógica del y. Estoy cansado y puedo hacer esto. Tengo miedo y doy el paso pequeño. No sé y avanzo 1 centímetro. Lo paradójico desarma al carcelero que vive de absolutismos. Hay una modestia que cura, reconocer límites. No puedes pensar por los demás, no puedes prever todas las variables, no puedes garantizar resultados. Sí puedes cultivar el terreno, hábitos de presencia, palabras limpias, descanso, rectitud. Desde ahí, el pensamiento deja de prometer lo que no puede y vuelve a su oficio. Si el día te exige, cambia profundidad por amplitud o al revés. Mente dispersa, elige una cosa y entra hondo, profundidad. Mente obsesiva, sal a la ventana, mira lejos, camina, llama a alguien. Amplitud. Ese cambio de plano es llave de celda. Cuando notes que estás acumulando razones para tener razón, ríe un poco por dentro. Esa risa es distancia. Te recuerda que el yo a veces se pone armadura para pelear batallas imaginarias. Aflojar el gesto, quitar el casco, asoma piel, vuelves disponible lo que hay. Y no olvides el poder de dejar sin nombre. Lo inexplicable no siempre pide concepto, a veces pide reverencia. Quedarte en silencio mirando a un árbol que gotea después de la lluvia puede ajustar más que 10 argumentos. No porque el árbol enseñe algo, porque en su presencia tu mente cambia de estado. La cárcel del pensamiento no se construye en un día, nace de miles de pequeños actos automáticos. Una comparación que se repite, una preocupación que no se suelta, una palabra que se instala como sentencia. Cada vez que dejas que esa rueda gire sola, el muro se levanta un poco más alto, y al cabo de los años, sin darte cuenta, la prisión ya está terminada y tú has aprendido a vivir dentro de ella como si fuera lo normal. El Tao observa con calma y enseña que lo normal no siempre es lo natural. La naturaleza del río no es estancarse, es fluir.
La naturaleza del bambú no es volverse rígido, es doblarse. La naturaleza de la mente no es encarcelarse, es moverse libre. Pero el hábito de pensar sin pausa la ha convertido en un cuarto cerrado sin ventanas. Ahí dentro, el aire se vuelve denso, el cuerpo se cansa y la claridad se apaga. El pensamiento tiene un modo particular de engañar. Se disfraza de verdad. Una voz que aparece en tu mente parece llevar uniforme de autoridad. Dice, esto es así. Y lo aceptas, aunque nunca lo hayas comprobado. Y así ideas heredadas, juicios viejos, temores antiguos, se convierten en barrotes más sólidos que el hierro. El Tao aconseja volver a mirar esas voces como se mira a un extraño, con curiosidad, pero sin obediencia ciega. Preguntarles, ¿eres real o eres eco? La cárcel también se sostiene por la costumbre de regresar siempre al mismo lugar. El pensamiento ansioso vuelve el error del pasado una y otra vez como si repasarlo lo borrara. El pensamiento temeroso viaja al futuro, imaginando peligros que aún no existen. Y así, pasado y futuro se convierten en cadenas que sujetan los zapatos. El presente, que siempre está disponible, queda relegado. El Tao dice, el único lugar que no encierra es el ahora. Solo aquí el aire entra fresco. Solo aquí el paso es verdadero. Dentro de la cárcel mental, el silencio se vuelve sospechoso. Cuando la mente calla un momento, surge incomodidad porque el vacío parece extraño. Entonces, para no sentir ese espacio, se vuelve a llenar con ruido. Listas, pendientes, opiniones. Pero en el Tao, el vacío no es enemigo, es maestro. El vacío es lo que hace útil a la vasija, lo que permite que la música exista entre nota y nota. Aprender a sostener el vacío sin huir de él es aprender a abrir la puerta de la prisión. El pensamiento que encierra también se alimenta de exceso. Demasiadas palabras, demasiadas explicaciones, demasiadas justificaciones. La vida se enreda en discursos interminables que nunca resuelven. El Tao muestra otra vía, el gesto sencillo. Una acción breve, hecha con claridad, libera más que 1000 argumentos. Donde el pensamiento busca convencer, la experiencia simplemente muestra. Y esa simplicidad abre una rendija por donde entra la luz. Hay un detalle que refuerza los barrotes, la creencia de que tú eres tus pensamientos. Que si la mente dice, no sirvo, eso define quién eres. Que si la mente repite, voy a fallar, ese es tu destino. Pero el Tao enseña que tú eres más grande que lo que pasa por tu mente. Los pensamientos son visitantes, algunos se quedan poco, otros insisten, pero ninguno es dueño de la casa. Cuando recuerdas que tú no eres la cárcel, sino el espacio donde ocurre, los barrotes empiezan a perder poder. El Tao también invita a mirar cómo el cuerpo habla cuando la mente encierra. Mandíbula apretada, respiración corta, hombros tensos. Esas son las huellas físicas de los barrotes. Al soltar un poco el cuerpo, la prisión mental también se suaviza. Un respiro largo, un movimiento lento, un instante de quietud son llaves sencillas que no rompen los barrotes, pero los vuelven menos densos. Y cuando eso pasa, ya no es la mente la que manda, es la vida la que recupera su espacio. La cárcel del pensamiento se manifiesta como una celda que nadie construyó de manera consciente. No hay arquitectos ni planos visibles. Sin embargo, está ahí, levantada poco a poco por la costumbre de pensar de forma incesante. Al principio, parece inofensiva, una preocupación, una duda, una idea que se repite. Pero con el tiempo, esas pequeñas repeticiones se convierten en estructuras internas que limitan la libertad del alma. El taoísmo lo vio con claridad. El exceso de pensamiento es como una hiedra que cubre la casa, hasta que ya no puedes ver las ventanas ni sentir el aire que entra por ellas. Los barrotes de esta cárcel no son de hierro, son de creencias. Creencias que heredaste de tu familia, de tu cultura, de tus maestros. Creencias que dicen cómo deberías ser, cómo deberías vivir, cómo deberías sentir. Cada debería es un ladrillo invisible. Y lo más curioso es que casi nunca te preguntas de dónde vienen ni si realmente son tuyos. Solo obedeces. La obediencia inconsciente a esas ideas convierte la mente en guardia y en prisionero al mismo tiempo.
El Tao invita a mirar más allá del debería y preguntar, ¿qué es lo que verdaderamente hay aquí y ahora? Porque cuando la vida se observa sin adornos, muchas de esas exigencias se deshacen solas. El deber desaparece y aparece lo real, el aire que entra, el corazón que late, la experiencia que está frente a ti. La cárcel se mantiene porque se confunde lo pensado con lo real. Otro elemento que refuerza las rejas es la comparación constante. La mente mide su vida con la vida de otros, lo que tienen, lo que logran, lo que muestran. Y cada vez que haces esa comparación, un nuevo barrote aparece. Ya no caminas por tu propio sendero, sino que avanzas como si estuvieras dentro de un pasillo estrecho donde solo importan las huellas ajenas. El Tao enseña lo contrario. Cada ser es un cauce distinto. El río no envidia la montaña, el bambú no compite con el pino. Cada forma cumple su función sin mirar de reojo. Pero la cárcel del pensamiento no solo mira hacia afuera, también se alimenta de la repetición interna. Una frase dicha una vez se convierte en sentencia si la mente la repite 100 veces. No soy suficiente, siempre fallo, nadie me comprende. Palabras que tal vez nacieron de una experiencia puntual, pero que al repetirse adquieren la fuerza de una ley. Y esa ley invisible ordena tu vida como si fuera incuestionable. El Tao dice, nombra sin apegarte al nombre. Si una palabra se repite demasiado, se endurece. Si se suelta a tiempo, se disuelve. El pensamiento tiene un vicio especial. Busca control en todo, incluso en lo que es imposible controlar. El clima, la opinión de los demás, los cambios inevitables. Y en ese intento de abarcar lo inabarcable, la mente se agota y levanta muros aún más altos. El taoísmo propone el Wu Wei, la no forzación. Es dejar de empujar la corriente y aprender a fluir con ella. No significa pasividad, sino acción en armonía con lo que es. En la cárcel mental, Wu Wei es recordar que no todo debe ser pensado, no todo debe ser controlado, no todo debe ser resuelto con la mente. Imagina que la mente es un estanque. Si lanzas piedras sin cesar, el agua nunca estará clara. Cada pensamiento repetitivo es una piedra más. El Tao enseña a dejar reposar el agua hasta que se vuelva transparente por sí misma. En ese silencio, las formas del fondo aparecen sin esfuerzo. La claridad no nace de pensar más, nace de permitir que la mente descanse. La cárcel también se fortalece con el miedo al silencio. Cuando todo calla, la mente se siente amenazada, porque en el silencio no hay historias que sostengan la identidad, y entonces rellena con ruido, inventa problemas, crea diálogos internos interminables, pero el silencio no es vacío de vida, es espacio para que la vida se exprese sin filtros. El Tao ve en el silencio la verdadera sabiduría. Quien se siente en silencio empieza a notar que los barrotes no eran muros, sino ecos que se repetían dentro de la cabeza. Hay pensamientos que se presentan como protectores. Ten cuidado, no confíes, prepárate para lo peor. Y, en efecto, algunas veces ayudan, pero cuando se vuelven obsesivos, ya no protegen, aprisionan. El exceso de vigilancia mental convierte cada paso en sospecha, cada encuentro en amenaza. El Tao recuerda que no puedes vivir siempre en guardia porque eso mismo te impide vivir. La verdadera seguridad no nace de preverlo todo, sino de habitar lo que ya está ocurriendo con plena atención. Dentro de la cárcel del pensamiento también hay un rincón llamado pasado. Ahí se guardan culpas, recuerdos de errores, escenas de dolor. La mente vuelve ahí una y otra vez, como un guardia que revisa archivos viejos creyendo que encontrará algo nuevo, pero nunca encuentra nada más que lo mismo, repeticiones. El Tao dice que el pasado es como una piedra que cae al agua. Las ondas se expanden un tiempo, luego el lago vuelve a su calma natural. Si tú sigues moviendo el agua con tu mano, nunca permites que esa calma regrese. El otro rincón es el futuro. La mente lo pinta con miedos o deseos, escenarios de éxito absoluto o de fracaso total. Pero siempre escenarios, nunca realidades. Y en esa proyección, la vida presente queda olvidada. El Tao invita a regresar al instante, porque ahí es donde ocurre lo verdadero. El futuro es solo una semilla, el presente es la tierra que la sostiene. La cárcel mental se vuelve más cruel cuando uno se identifica con ella. Cuando dices, soy lo que pienso, te conviertes en prisionero total.
Pero cuando te das cuenta de que los pensamientos son como pájaros que cruzan el cielo, entonces recuperas la libertad. El cielo no es sus nubes, eres el espacio donde todo ocurre. El Tao afirma, quien sabe que no sabe, ese ve con claridad. Reconocer que los pensamientos no son absolutos es abrir la puerta de la celda. El taoísmo propone prácticas sencillas para empezar a derrumbar los muros invisibles. Caminar sin pensar en destino, solo sintiendo el contacto del pie con la tierra. Escuchar sin preparar la respuesta, permitiendo que las palabras ajenas entren sin resistencia. Respirar profundamente hasta que la mente pierda la prisa. En cada uno de esos gestos, los barrotes pierden firmeza y aparece un espacio nuevo donde la vida se siente más amplia, más ligera, más natural. La cárcel del pensamiento siempre se alimenta del exceso. El Tao siempre responde con lo sencillo. La mente dice, piensa más, analiza más, controla más. El Tao responde, haz menos, siente más, confía más. Esa diferencia marca el paso de una vida atrapada a una vida libre. Y esa libertad no se logra huyendo, sino recordando que los barrotes nunca fueron sólidos, solo pensamientos a los que diste demasiado poder. En la cárcel del pensamiento, lo primero que se pierde es la amplitud del horizonte. La mente que gira sobre sí misma ya no puede ver lejos porque todo se reduce a un círculo cerrado. Un problema pequeño se convierte en un universo entero. Una idea aislada parece ocupar el cielo completo. El Tao enseña que la vida se expande cuando uno se coloca en el cauce del todo, cuando deja de mirarse como centro. Mientras más estrecha sea tu mirada, más reales parecen los barrotes. Mientras más amplia sea tu visión, más fácil se disuelven. Imagina que tu mente es un pasillo oscuro con puertas a cada lado. Cada pensamiento es una puerta que se abre. Y tú, en vez de atravesarla y seguir caminando, decides entrar, quedarte y cerrar por dentro. Luego abres otra y haces lo mismo. Y al cabo del tiempo, no sabes cuántas habitaciones has habitado ni cómo volver a salir. La cárcel mental se construye así, quedándote atrapado en las habitaciones del pensamiento. El Tao propone continuar el camino, abrir la puerta y dejarla atrás. No cada pensamiento merece tu permanencia. Algunos solo son paisajes fugaces. Hay pensamientos que se disfrazan de sabiduría. Parecen consejos profundos, pero en el fondo repiten viejos miedos. Sé realista, la vida es dura, no esperes demasiado. Y aunque suenan prudentes, lo que hacen es cortar alas, disminuir confianza, cerrar posibilidades. Esos pensamientos son barrotes pintados de dorado. El Tao sugiere mirar más allá del brillo y preguntarse, ¿este pensamiento me abre o me encierra? La verdadera sabiduría no contrae, expande. La mente, cuando vive en prisión, busca garantías absolutas. No tolera la incertidumbre. Quiere tener todo calculado antes de dar un paso. Pero la vida nunca ofrece certezas completas. El río no revela todas sus curvas antes de que entres en él. El camino no muestra la montaña entera hasta que avanzas. Pretender vivir sin incertidumbre es pretender vivir dentro de una celda. El Tao enseña que la seguridad real está en fluir con lo que ocurre, no en controlarlo todo. El pensamiento obsesivo también se alimenta de expectativas rígidas. Crees que la felicidad vendrá cuando cumplas cierto plan, cuando todo encaje según tu mapa. Pero cada vez que la vida cambia la ruta, la mente protesta y sufre. Así, el mapa se convierte en cadena. El Tao invita a caminar como el agua, sin exigir al terreno que sea distinto, sin esperar que la montaña se aparte. El agua encuentra salida porque no se resiste, porque sabe doblarse y porque confía en su curso. Cuando sueltas la expectativa rígida, los barrotes se vuelven flexibles y dejan de asfixiar. Hay otro aspecto de la cárcel mental, la voz interior del juez. Esa voz que no deja pasar un error, que repite, no era suficiente, podrías haber hecho más, fallaste otra vez. Esa voz no observa, condena. Y cuanto más la escuchas, más crees que eres un reo condenado a cadena perpetua. El Tao no niega los errores, pero enseña a verlos como parte del camino. Un árbol crece torcido y aún así florece. Una roca interrumpe el río y aún así el agua fluye. El error no es cadena, es curva en el trayecto.